Muy buenos días, mi nombre es Erika García, actualmente curso tercer semestre de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy nos encontramos en Merquellantas en compañía de Nelson López, Clara Alexandra Perdomo y Estefany Orozco, donde vamos a realizar un conversatorio acerca de la estabilidad laboral. Para esto nos acompaña Erika Perdomo y Joana Rodríguez, quienes actualmente son empleadas de Merquellantas, ¿sí? Bueno, primero que todo, quiero contarles qué es estabilidad laboral. Estabilidad laboral es el derecho que tienen los empleados a conservar su trabajo, siempre y cuando no incurran en ninguno de los, ¿cómo les digo? En ninguno de las causales que tiene el contrato para despido, siempre y cual conserven y den cumplimiento a esta ley, tienen derecho a una estabilidad laboral. ¿Sí? Cuando hablamos de estabilidad laboral, también nos enfocamos, como nos lo dice el Código Sustantivo de Trabajo, en el tipo de contrato que manejamos. Entonces, primero que todo, quiero como preguntarles a ustedes, niñas, Erika, Joana, para ustedes, ¿qué es un tipo de trabajo? De pronto, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué entienden como contrato de trabajo? Para mí, contrato de trabajo es lo que yo pacto con el empleado, lo que vamos, mis funciones, lo que yo voy a realizar y lo que el trabajador a mí me va a compensar por mi labor. Eso es lo que entiendo Perfecto. por contrato. Perfecto, muy bien, Joana, muchas gracias por su aporte. Cuéntanos, Erika, que para ti, ¿qué es un tipo de trabajo, un contrato de trabajo? Para mí un contrato de trabajo es un compromiso mutuo, un compromiso que yo estoy dando mi palabra de cumplir unas reglas y la otra persona está cumpliendo también, está haciendo un compromiso conmigo de acuerdo a los requerimientos. Perfecto, bueno, veo que tienen pues mucha idea de qué es un contrato de trabajo. De todas maneras, para que tengamos claridad de la definición de contrato de trabajo, yo les voy a decir tal cual como nos lo presenta el Código Sustantivo de Trabajo para que ya tengamos pues como la definición exacta, ¿sí? Según el Código Sustantivo de Trabajo, en el capítulo 1, artículo 22, nos dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración, ¿sí? Entonces, pues, no sé si ahí ya les queda como más claro de qué es un tipo, un contrato de trabajo. Sí. ¿Listo? Bueno, para darle continuidad a este conversatorio, también me pareció pues muy importante compartir con ustedes los elementos esenciales que debe tener un contrato de trabajo para que éste sea legítimamente legal y de esa manera pues ustedes también tengan conocimiento como a los derechos que ustedes tienen como empleadas de Merquellantas, ¿sí? El Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 23 nos dice que para que todo contrato de trabajo sea pues legal, debe tener esos tres elementos esenciales. El primero es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, ¿sí? Pues esta es básicamente la actividad que realiza cada una de ustedes, básicamente pues dice eso cuando nos habla de este primer punto esencial. En el segundo punto nos habla de el salario como retribución del servicio. En este punto es cuando nos, pues como su nombre lo dice, es el salario que la empresa o el empleado nos paga a nosotros por hacer pues nuestro trabajo, ¿sí? De pronto no sé hasta el momento qué aportes quieran hacer sobre estos puntos esenciales que debe tener pues el contrato de trabajo. En el contrato está establecido lo que yo voy a devengar y todas mis prestaciones, ¿cierto? Debe estar implícito. Claro que sí, Joana. Cuando usted firma un contrato de trabajo, antes de firmarlo, la empresa, o sea, usted como empleada,
y la persona que la va a contratar como empleador deben de llegar a un acuerdo, donde usted va a leer todas las, por decirlo así, todas las reglas que usted debe cumplir dentro de la empresa y cuáles debe, a cuáles debe darle cumplimiento y de pronto si falta alguna de ellas, qué consecuencias tiene, ¿sí? Entonces en el contrato que usted firma debe estar estipulado legalmente la empresa cuánto le va a pagar a usted y eso se lo deben pagar sin ningún problema, ¿listo? El tercer punto, como elemento esencial que debe tener un tipo de trabajo, es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, ¿sí? Acá hablamos ya como una organización administrativa donde todo pues empieza como una cadena, por decirlo así, ¿sí? Una jerarquía donde pues está el jefe, se va desprendiendo, por decir, en esta empresa, los gerentes de cada zona, entonces están los gerentes de cada zona, los cuales pues son los que ya entran a ser nuestros jefes. De esa manera pues se maneja acá en Merkellantas, ustedes pues que son empleadas ya tienen también un poco de conocimiento de cómo es el tema de la subordinación. En esto, el tema de la subordinación es cuando nosotros como empleados tenemos que entrar a darle cumplimiento a todas las actividades que nuestros jefes nos indican que debemos cumplir, ¿sí? En cuanto a lo que es las actividades a realizar, en el tiempo que lo debemos realizar y también debemos tener en cuenta la duración como tal que nos estipula el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, pues les recuerdo que estos tres elementos son muy importantes, como nos lo explica el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, son muy importantes para poderle dar continuidad a nuestro contrato de trabajo. Perdón, Erika. Respecto a lo que dice sobre la subordinación, tenemos que tener en cuenta que, hablando de ese tema, es como darle como un respeto a lo que nos manden a hacer, pues digamos, nuestros jefes, teniendo en cuenta que no de pronto no vaya a atentar contra nuestras creencias, ¿sí? Nuestros sentimientos, nuestra integridad, ¿sí? Darle cumplimiento a lo que está estipulado en la labor que tenemos que hacer en el contrato de trabajo, ¿sí? Nada, no tiene nada que ver sobre sus sentimientos, su creencia, su religión, nada que tenga que sobrepasar esos límites, ¿listo? Solamente estamos hablando del ámbito laboral, ¿listo? Súper. Muchas gracias por su aporte, compañero Nelson. La verdad es un aporte supremamente importante, ya que pues en algunas empresas podemos ver que algunos jefes mezclan sus sentimientos personales con los empleados, ¿sí? Entonces es muy importante para que ustedes sepan que como empleadas tienen derecho a que la relación con el jefe sea netamente laboral y si ya vemos de que él de pronto se va a pasar con nosotros en algún tema, es algo que nosotros podemos reclamar y estamos pues en todo el derecho de hacerlo, ¿listo? Ya como desde el ámbito jurídico, ¿sí? Si de pronto hay algún exceso, como digamos en otros términos como un acoso o un maltrato de empleador a trabajador, eso ya tiene como su debido procedimiento, por otro lado que ya viene siendo como en el ámbito jurídico, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, para darle continuidad a este conversatorio, le doy la palabra a mi compañera Clara Perdomo, que ella les va a hablar acerca de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Ya para dar continuidad con lo que estaba diciendo la compañera, es muy importante tener claro pues las partes que tienen que ver con el empleador y el trabajador. Tienen que tener también en cuenta las medidas según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, obligaciones especiales del empleador, que son obligaciones para disponer a los trabajadores, salvo la estipulación de lo contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar las labores. Entonces, según el Código Sustantivo del Trabajo, mencionan unas partes del empleador que serían entonces implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. También está informar el salario pues que devenga el horario y el periodo de prueba. Es muy importante que el trabajador sepa cuánto se va a ganar y qué horario va a tener para sí mismo pues poder cumplir una jornada laboral y no tener que exceder
su tiempo, porque ya sería o que le reconocieran las horas extras o está vulnerando pues al trabajador. Disculpa, lo que tú nos quieres dar a entender ahí es lo que el empleador está obligado con su trabajador, lo que nos tiene que dar a nosotros, Sí. lo que está establecido por ley, ¿cierto? Sí. Ven, yo te doy respuesta a eso. Lo que quiere decir, lo que está diciendo la compañera es, son unas obligaciones que tiene en especial el empleador, ¿sí? Con los trabajadores, ¿qué quiere decir? O sea, él tiene ciertos parámetros y ciertas obligaciones que son, digamos, una de ellas, dotar al empleado con todos los elementos necesarios para cumplir su labor. ¿Qué quiere decir esto? Con la materia prima, ¿sí? Si la empresa se dedica a, digamos, la industria, a crear algo, ¿sí? Él tiene que dotar al empleado de todo lo que él necesite para poder cumplir su labor. Lo llamamos dotación, ¿cierto? Sí, lo que él necesita para cumplir su labor, sea en vestimenta o lo que tenga que fabricar en la empresa, ¿sí me entiende? Él solamente tiene que cumplir una labor, ¿sí? Él tiene que tener todo su material ahí para poder cumplir la labor, ¿sí? Para poder desempeñarse lo que tiene que hacer. Y está establecido un tiempo determinado, por ejemplo, X empresa debe dotar a sus empleados cada Sí. cuánto. No, pues cuando se firma el contrato de trabajo, Sí. eso está estipulado en el mismo contrato de trabajo. Usted tiene tal que, cual. como usted entra a la hora, obviamente tiene que tener todo lo necesario para poder empezar la obra. ¿Sí me entiende? Tiene que tener su dotación, los elementos para realizarlo, sus herramientas, dependiendo ya del trabajo que usted vaya a realizar. Una pregunta, ¿los contratos tienen un periodo de prueba? ¿Todos? Sí. Todos. El periodo de prueba máximo para cualquier tipo de contrato es de máximo de 2 meses. 2 meses. Sí, 2 meses es el periodo de prueba máximo para un empleado, ¿sí? En ese periodo de prueba, ¿qué pasa? Es como el empleador midiendo sus capacidades y de desempeño y también como de acatar órdenes, cumplir todo para ver si usted cumple con el perfil y la conducta específica para la labor que se está contratando. Entonces, en ese tiempo, el empleador tiene el derecho de poder culminar su trabajo en el tiempo que quiera, dentro de esos 2 meses de periodo de prueba. El empleador también tiene que conocer sobre el reglamento interno del trabajador. Para usted, Joana, ¿qué es un reglamento interno, ya que está laborando? Para mí el reglamento interno son los deberes y derechos a los cuales tenemos tanto el empleado como los empleados. Entonces, ¿a qué tengo yo derecho? Pero también a qué me comprometo a hacer, a cumplir con mi horario, con mis funciones, a tener un respeto por sus políticas y lo que el empleador me da. Algo muy importante de lo que estamos hablando, de lo que nosotros estamos estudiando, es sobre la seguridad del trabajo. El empleador está obligado a dotar o a tener en el establecimiento y a prestar los primeros auxilios al empleado en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Sí, eso está estipulado que él por obligación tiene que hacerlo para cuidar la salud física e íntegra del empleado. Entonces, cada empresa tiene aparte un conjunto de personas que hacen esta labor o capacitan al mismo personal que trabaja ahí. Eso es dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Obligatoriamente tiene que tener su equipo que se dedique nada más a eso si la empresa cuenta con más de 10 empleados. Sí, si es menor, puede haber lo que pide por ley, botiquín, extintor, cosas así, pero entonces cuando ya la empresa tiene más de 10 empleados, tiene que tener su propia, ¿cómo le explico? Su propio personal que desempeñe esa labor. Perdona por una intervención, por decir, en este caso que estamos hablando de Mercillanca, ¿sí? Que es una empresa que cuenta con 22 puntos a nivel nacional y que tiene más de 10 empleados. Es una empresa que toda la parte de seguridad y salud en el trabajo la manejan directamente desde Bogotá. Entonces, por ejemplo, lo que dice mi compañero, en este caso, en esta sede donde nos encontramos el día de hoy, que es Dos Quebradas, es una sede donde actualmente solamente estamos pues nosotras tres, ¿cierto?, como empleadas. Entonces, desde Bogotá nos deben capacitar a nosotras, ¿sí?, para poder prestarle los primeros auxilios en caso de que algunas de nosotras suframos algún tipo de accidente. O sea, eso es obligación de la empresa que nosotros estemos capacitadas para eso, en este caso que solamente somos nosotras tres, porque ya todo lo que es en general, como te digo, lo manejan es directamente desde Bogotá. Entonces es bueno aclarar cómo se maneja desde acá, desde Mercillanca, que es la empresa que
venimos pues trabajando actualmente. Otro punto muy importante que tocamos ahorita es uno que está establecido en el código que dice guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sus sentimientos. ¿Sí? No es algo que uno se invente ni nada, eso está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y por ende tiene que respetarse, por ley tiene que respetarse. También muchos de nosotros los empleados no tenemos conocimiento que el empleador está en la obligación de concedernos un permiso en caso de alguna calamidad doméstica importante, digamos el fallecimiento familiar, ¿sí? Él tiene la obligación de darlo, ya dependiendo cómo lo cuadren en el contrato de trabajo, ¿sí? Si sea que le descuente las horas de trabajo o remunere usted esas horas con días que usted no tenga que elaborar, ¿sí? Pero en sí es una obligación del empleador. Eso es lo que sí. Si está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, entonces es una obligación del Tiene empleador. una línea de consanguinidad. Sí. Sí, todo vaya Es una calamidad al tipo de doméstica. familiar que Ajá. sufra, pues O sea, El que si primer- llegado el caso, Dios no quiera, mi madre parta de este mundo, el empleador me debe dar a mí un permiso, Sí. pero remunerado o no remunerado. No, ya usted lo cuadra con él, sea que usted lo pague las horas en tiempo que usted no tenga que elaborar, ¿sí? O le descuente el día de trabajo, ¿sí? Eso está Sí. establecido en la política. Otra cosa, digamos que es una calamidad de un amigo, un compañero de la empresa también, pero eso se puede conceder después de que la cantidad de personas que vayan no afecte la productividad de la empresa. ¿Listo? también es muy importante pues darle un reconocimiento al empleador en cuanto al tiempo extra y los recargos laborales. Y también pues no exceder lo que les decía ahora, no exceder las jornadas laborales porque eso afectaría al empleador. Sea que si se las paguen como son las horas extras o sea que estén trabajando más de las horas indebidas. También está el cumplimiento pues, de las fechas establecidas en la remuneración. Eso quiere decir que si en el momento que usted pactó con el empleador pagarle una fecha cada mes o mensualmente, tiene que ser así para dar pues, cumplimiento a esas fechas establecidas. También está, en caso del despido, debe notificar una verdadera razón. Por decir, si van a despedir a algún trabajador, tiene que ser escrito y ser como evidencia constado de lo que es el por qué lo están despidiendo. También tiene que darle pues, la oportunidad al trabajador de mostrar sus capacidades para desempeñar su labor. Como lo decía ahora el compañero, pues la empresa le da una dotación al personal, le da las herramientas, le da todo para que labore, ya depende de la forma pues, de la persona, cómo realiza sus funciones, si está cumpliendo o no para su empresa. También tener unos beneficios a los empleados, ofrecerles, incentivarlos para que ellos se sientan comprometidos con su trabajo. También está el reconocimiento de un ser social, de tener sus espacios para poder que el trabajador pues tenga su tiempo. Están los suministros también respectivos del elemento, de lo que le decíamos ahora, la dotación personal en los tiempos fijados. Si la dotación se entrega primero después de cumplir el periodo de prueba, a partir de los 3 a 6 meses se entrega la primera dotación en un trabajo. También está que en el momento que el trabajador va a laborar, que le entreguen en óptimas condiciones la estructura física para poder que desempeñe su labor como tal. Perdón, compañera, hago una intervención acá. Todo esto que mi compañera Clara pues, nos está comentando, como nos lo dijo ya inicialmente, es todo lo que el empleador debe cumplirle al trabajador, ¿cierto? Entonces, como para concluir esta parte, por eso es muy importante cuando nosotros vayamos a firmar un tipo de contrato, verificar que todas esas cosas queden estipuladas, porque es el único documento con el cual nosotros vamos a tener la certeza de que si no nos están cumpliendo alguna parte, nosotros vayamos a hacer algún tipo de reclamación. Ya si por decirlo toque llevarlo jurídicamente, tenemos que constatar de que fue algo que se firmó y que por tal motivo no lo deben cumplir. También es de aclarar en cuanto al tema del despido, como lo dije anteriormente, estabilidad laboral es todo lo que nosotros tenemos derecho, ¿sí? A un empleo,
pero siempre y cuando nosotros como empleados también le cumplamos a la empresa con lo que ellos nos exigen, y obviamente que si va a haber un despido sea porque nosotros incumplimos algo que estipulado en el contrato, ¿listo? Entonces, por este lado, ya mi compañera les va a seguir hablando ahora de los derechos que tienen los trabajadores con los empleados. Ahorita ya vamos a hablar, pues, ya en parte de trabajador-empleado, las obligaciones que nosotros debemos cumplir como empleados. Que son entonces el cumplimiento de un horario laboral, el interés mutuo, lo que les decía ahora, que la satisfacción cuando en el momento de que están pactando la relación, pues, laboral que va a empezar en la empresa por ambas partes, el compromiso y las responsabilidades y los deberes que tienen como obligación, generar confianza por parte del empleador, cumplir el reglamento interno, y si llega a conocer algunas anomalías, pues, que no estén bien en el trabajo, darle a conocer al jefe con evidencias de lo que esté pasando. Ya a continuación el compañero Nelson les va a explicar cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, modalidades de los contratos. Listo. Retomando el tema anterior, algo muy importante de repente a lo que nosotros estudiamos es que el empleado está obligado a conocer y acatar todas las normas de seguridad sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque eso vela para la integridad de la salud física de los empleados. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta que el empleador está por obligación a acatar todo lo que tenga que ver con el protocolo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, pasando al otro tema, que son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Listo, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en su empleo, y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las modalidades de contrato. Las modalidades de contrato son verbal o escrito, ¿listo? Como lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 4, en el capítulo 4, artículo 37. ¿Qué es un contrato verbal para ti? La verdad lo desconocía. No ¿Tienes sabía conocimiento? ni siquiera que eso existía. Sí. El contrato verbal es donde se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado para definirlo. ¿Listo? Eso tiene unas pautas que hacen que sea un contrato legítimo. ¿Listo? ¿Qué es? Primero, la índole del trabajo y el sitio donde se ha de realizar. Usted, estipulando verbalmente, tiene que saber usted dónde va a realizar el trabajo, la labor que va a realizar y el sitio. ¿Vale? Dice, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. Usted tiene derecho o estipular lo que usted va a ganar realizando esa labor, ¿sí? Su remuneración económica y el tiempo en el que se lo van a pagar. Sino que va a ser verbal, no va a ser, pues, de forma escrita, sino que lo que le diga a su jefe, lo que se va a ganar y las funciones que tiene que cumplir, va a ser verbal. Pero está dentro de los parámetros establecidos, pues, por por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Sí, O claro. sea, si yo me gano el mínimo, me debe pagar el mínimo. Pues así es sea el Código verbal. Sustantivo del Trabajo. O sea, yo puedo estar tranquila de llegar a un acuerdo verbal con mi jefe, pero que él me va a pagar todo eso. También me garantizan todas las prestaciones, Sí, claro. Sí. vacaciones, cesantías, todo. Ya depende cómo se cuadre con el Con la persona con el que la- empleador. ¿Sí? Por eso se llama un contrato verbal, ya lo que usted cuadre con él. Solamente tiene que tener en cuenta los tres que le estoy diciendo, ¿listo? Lo que va a realizar, lo que le van a pagar y la duración del contrato. ¿Sí? Usted tiene que saber cuánto va a durar su contrato, dependiendo, pues, de la labor que usted vaya a realizar. ¿Listo? Pero en este caso, pues, la compañera Erika, ella tiene, por ejemplo, el contrato escrito, donde ya pues queda constado de lo que le van a pagar, el horario, todo, va a quedar es por escrito, que ya es diferente, ya no es verbal, sino por escrito. Exacto, como dice mi compañera Clara, pues acá en Merquellantas como tal se manejan dos tipos de contratos. Los que más se manejan acá es el contrato por obra y labor, que es un contrato escrito, y el contrato indefinido, que también es
escrito, ¿sí? Acá pues hasta el momento, en el tiempo que llevo, no he conocido que manejen contratos verbales, todo se maneja por escrito. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de contratos, tenemos el de Joana, que en el momento están manejando un contrato por obra y labor, y actualmente el contrato de Erika Perdomo y el mío, que son contratos indefinidos y que son directamente con Merquellanta, ¿sí? Listo, pasándolo al contrato escrito, como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 38, consta de un libro escrito donde se especifican los términos del contrato. ¿Sí? El contrato de trabajo escrito se extiende a lo largo de 90 horas, o sea, él se extiende, no tiene un límite de hojas, ¿sí? Dependiendo de lo que usted pacte con el empleado, es el tamaño del contrato, ¿sí? No importa, no tiene una extensión mínima ni máxima. Listo. Tiene que tener unos parámetros que son el lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde se haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, o sea, cuánto le van a pagar por el trabajo, su forma y periodo de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación, ¿sí? En el contrato escrito tiene que estar todo incluido, ¿sí? Todo incluido, tiene que estar las obligaciones del empleador, las obligaciones del trabajador, el reglamento, ¿sí? Su salario, si tiene comisiones, si no tiene comisiones, si tiene bonos, ¿sí? Eso va regulado ahí, ya sí, dependiendo pues lo que el empleador pacte con usted, con el trabajador. De igual forma usted tiene que leer todo en contrato y si está de acuerdo lo firme y si no, no lo firme. Exacto, también el contrato escrito debe de ir versus el código sustantivo del trabajo. O sea, por decir en el contrato mío me dicen cuánto me van a pagar, entonces versus debe estar el artículo del código sustantivo del trabajo donde especifique exacto, donde se especifique que es obligación que cada empleado tenga su remuneración, y ya pues de acuerdo a lo que cada empleado va a ganar, de esa misma manera se va llevando como un orden en el contrato escrito. Como lo dije anteriormente, la duración del contrato. Listo. Como lo dice en el Código Sustantivo del Trabajo, a término definido según el artículo 47, dice: el contrato de trabajo no es estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. ¿Sí? El contrato a término indefinido dice que tiene se firma por, digamos, por un ingreso y no tiene fecha de culminación, ¿sí? Ese es el contrato a término indefinido. Y como lo dice en el artículo 46 del capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, está a término fijo. Sí, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero renovable indefinidamente. ¿Listo? Dice: si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, esto quiere decir que si usted a la hora de que se le va a terminar el contrato a término fijo, no le avisan con 30 días de antelación que no le van a renovar el contrato, automáticamente el contrato queda renovado por el mismo tiempo en el que estaba desde el principio. O sea que lo podemos llamar como plebiscito, que la compañía me debe dar a mí. ¿Eso debe ser por escrito? ¿El aviso? Sí. Tiene que ser por escrito, con 30 días de antelación. ¿Y yo lo tendré que firmar? No, es un aviso. Solo es un aviso. Sí. De O que sea para que usted esté que- informado de que no le van a renovar el contrato. Sí, porque usted, ¿cómo le van a llegar de que en 15 días o 8 días de que usted no va a tener más contrato y entonces usted va a quedar en el aire? Entonces no está permitido, por ejemplo, si la compañía no me fuera a renovar a mí el contrato el otro mes, ya me tendría que haber pasado la carta, ¿cierto? Pero si me la pasara mañana ya estaríamos a 29 días, ya no podría pasarme, me tendría que renovar automáticamente. Qué bueno. Esto aplica no, en un contrato que ya esté firmado, no en un contrato de, ¿cómo le explico? ¿Cómo se llama? Periodo de prueba. Si es un Ok. periodo de prueba, no aplica. Y también tener claridad de que estamos hablando de un contrato a término fijo. A ¿sí? término fijo. Cuando estamos, Sí. estas estipulaciones como tales para contrato a término fijo. Bueno, pues no siendo más. Muchas gracias, Joana y Erika, mis compañeros, por hacer este conversatorio en cuanto a la estabilidad laboral.
Espero que les haya quedado un poquito claro pues lo que el tema de la estabilidad laboral. No, muy claro. Muchas gracias por sus Muchas aportes. cosas que no sabía. Muchísimas gracias. Bueno.